Capital Abierto en un programa especial cerrando el ciclo 2015 con un invitado obviamente muy especial, Miguel Lifchit, el gobernador electo de la provincia que justamente está tomando su mandato en estas horas y nos va a contar entonces de qué va esta nueva experiencia. Gracias, Miguel, por estar acá con nosotros. ¿Qué tal, Rodolfo? Un gusto. Bueno, pensaba, hay un nuevo mandato, pero es en la continuidad del Frente Progresista. Uno piensa, hay desgaste, hay experiencia acumulada, hay problemas que ya se conocen y se han encarado y se han resuelto parcialmente. Hay una nueva impronta distinta y para venir a dar vuelta a todo, ¿cómo sería esta historia? Sí, yo creo que cada situación tiene sus particularidades, ventajas y desventajas. Cuando uno asume el gobierno después de un gobernante de otro color político, cuando hay un cambio de partido, un cambio de gobierno, evidentemente se arranca con más expectativa y más paciencia, digamos, del electorado, hay más tiempo para resolver los temas, porque se entiende que uno tiene que meterse en cada área, armar sus equipos. En el caso mío es distinto, porque yo vengo a suceder a dos gobiernos del Frente Progresista. Obviamente entramos con equipos nuevos, renovados, pero no tenemos mucho tiempo para perder. Conocemos la realidad, pero también vamos a tener nuevos desafíos. El tema de la seguridad, el tema de las obras de infraestructura, el tema del desarrollo económico, el tema de afrontar la coyuntura financiera, que seguramente no va a ser fácil en los primeros meses. Así que preparados, pero bueno, con la ansiedad de tratar de dar respuestas rápidas, de mostrar continuidad, pero también mostrar una impronta distinta. Claro, que es lo que se presume que está buscando la gente con su voto, porque nada, descubrir cuál es el sentido profundo de los votos es siempre una alquimia compleja. Es decir, la gente votó para esto, la gente votó para el otro. Digo, ¿cuál es tu balance de la elección? Digo, yo pienso, el Frente Progresista tuvo un crecimiento, una etapa, obtuvo aquella elección de Hermes Wiener con 860 y pico mil votos y después la empezó a tener más peleada, ¿no? Porque Antonio creo que gana con 3 puntos. Sí, por 600, casi 200 mil votos que aquellos del 2007 y a vos te toca una situación aún más ajustada con menos de 600 mil votos. Quiero decir, eso, ¿qué lectura política haces en ese sentido? Es decir, a ver, ¿qué es lo que está queriendo pedir de nuevo el electorado? Sí, evidentemente que hoy en Argentina hay un voto muy volátil, ¿no? Que va cambiando en momento a momento, incluso que genera escenarios a veces imprevistos. Creo que nadie hubiera podido anticipar este escenario electoral que se está dando 3 o 4 meses atrás. Ni siquiera los más optimistas dirigentes del PRO. Claro. Pero bueno, esto está marcando evidentemente que hay un nivel de insatisfacción en la ciudadanía y que se expresa de diversas maneras en cada proceso electoral. Yo soy consciente de eso, por eso también he establecido un marco de diálogo con los dos candidatos a gobernadores que compitieron conmigo, con Omar Perotti, tuvimos una muy buena reunión, también con la gente del PRO y Miguel del CEL. He tenido una reunión con los intendentes del peronismo, de toda la provincia, también tengo reuniones frecuentes con la gente del Frente Progresista. Aspiro a lograr un lugar, un ámbito de mucho diálogo político en la provincia, porque soy consciente de que yo he llegado por una diferencia muy exigua, compartiendo, ¿no? Prácticamente, claro. Prácticamente con un electorado dividido en 3 partes. Así que tengo que ganar una legitimidad en el marco de la gestión y del diálogo y del consenso que pueda lograr con las otras fuerzas. Y me parece que esto mismo que vale para Santa Fe, vale para el nivel nacional. Me parece que el mensaje de la sociedad va por ese lado. Tanto los que votaron a Macri como los que votaron a Scioli en alguna medida quieren que algunas cosas continúen y quieren que otras cosas cambien y que haya más nivel de diálogo político. Sí, me interesa lo de la legitimidad, ¿no? Porque me parece que es un concepto que no está lo suficientemente
discutido por la sociedad. Uno puede obtener muchos votos y después estrellarse. La Argentina lo demuestra. Tenemos ejemplo en los dos sentidos. De la Rúa, y después puede haber un 22% de Néstor Kirchner que terminó construyendo una fuerza poderosa. Digo, y eso con la acción de gobierno. En mi propia carrera política he vivido esa experiencia. Yo accedí a la Intendencia de Rosario por primera vez también por una diferencia de 5 o 6 mil votos, 32, 33%. Y bueno, y después gané legitimidad en la gestión, ¿no? O sea que eso, hay un piso de origen, pero después hay un plus que uno lo va agregando o lo va restando según cómo sea la gestión. Y yo aspiro, sobre todo en los primeros meses, a ampliar ese nivel de representación, de apoyo ciudadano, en la búsqueda de diálogo y de consenso, por un lado, pero también con una gestión muy activa, muy proactiva, con mucha iniciativa política. Cuando uno gobierna y construye una alianza que lo banca, vamos a decir, esa alianza es diversa, es policlasista, utilizando una palabra clásica del marxismo, plurideológica. Digo, ¿cómo se construye esa cosa donde hay un sector empresario, otro sector del interior de la ciudad, jóvenes, trabajadores, que ya no son los mismos trabajadores del overol de hace 40 años, y son otros trabajadores con otras dificultades? ¿Cómo se teje eso para que las tensiones ahí adentro no hagan que se estalle y se disperse? Mira, yo creo que estamos en un momento de la Argentina histórico donde todos los partidos tienen que repensarse a sí mismos, repensar sus modos de relación con la ciudadanía, sus modelos discursivos e incluso hasta ideológicos en muchos casos. Por lo menos repensar cómo lo transmitimos a la ciudadanía. Lo tendrá que hacer el PRO como gobierno nacional. Saltar de un gobierno porteño, de un gobierno de la ciudad a la nación, es un cambio muy importante. Hay que empezar a tener una mirada integral del país, mirar el federalismo, mirar a las provincias, y va a ser un cambio también para el resto de los partidos. Yo lo asumo en la parte que a mí me toca. Creo que tanto el socialismo como el Frente Progresista tenemos que ser autocríticos y también reformular nuestra relación con la ciudadanía. Y yo espero, desde mi gestión de gobierno, de alguna manera liderar ese proceso aquí en la provincia de Santa Fe. Una de las novedades políticas, ya lo decías al principio de la charla, la novedad política relevante de la Argentina en el año 2015 es la emergencia del partido Mauricio Macri, una emergencia enorme que lo llevó hasta un lugar impensado. Eso le cambia la jugada a la provincia de Santa Fe. Digo, yo recuerdo en la última etapa la presencia de los gobernadores que antecedieron y funcionarios del gobierno provincial, recurriendo a la estructura del Estado Nacional para conseguir obras y un montón de cuestiones. ¿Cómo lo ves a eso en el futuro? ¿Hay una gran incógnita con el PRO? Evidentemente habrá que ver cómo empieza a andar, cuáles son las políticas y cuál es también la actitud respecto de los gobiernos provinciales. Lo cierto es que hay hoy un mapa político en la Argentina mucho más plural, mucho más fragmentado. El gobierno de Macri no va a tener el mismo poder que ha tenido el gobierno de Cristina Kirchner o el de Néstor Kirchner. Por lo menos en principio, tendrá que construir o reconstruir alianzas. Está alimentado como el área central un poco del país, ¿no? Porque, de alguna manera, pero no va a haber un poder tan hegemónico. Eso puede ser un problema a veces en la tradición muy presidencialista de la Argentina, pero podría ser también una oportunidad para que las provincias y los gobernadores juguemos otro rol, en un esquema más federal, de decisiones más compartidas. Y yo voy a jugar fuertemente en esa dirección. Ya me reuní con Juan Schiaretti, me reuní ayer con el gobernador electo de Entre Ríos, Gustavo Bordet. Tengo previstas reuniones también con el gobernador del Chaco. Creo que Santa Fe tiene que ponerse también a la cabeza de un movimiento de las provincias para recuperar protagonismo. Y me parece que en este caso los gobernadores del peronismo también van a necesitar de alguna manera juntar fuerza para negociar en mejores condiciones con el gobierno nacional. Claro. Digo, cuando el protagonismo de la provincia también es el dinero de las provincias, ¿no? Y hubo una decisión de la Corte Suprema, digo,
imposible de pensarla en términos, por lo menos la suspicacia, por el momento en que se toma, entre prácticamente luego del triunfo de Mauricio Macri y ante la Asunción, digo, de habilitar un viejo debate que creo que tiene 10 años de disputa judicial, una cosa pendiente de la reforma 94, que quedó en una zona ahí gris. Digo, ¿cómo lo tomaste eso de que le habiliten a la provincia de Santa Fe, a San Luis, y luego por un decreto de la presidenta a todas las provincias, ese famoso 15% en disputa que pone en crisis el ANSES, ¿no? Y que de algún modo la presidenta lo resuelve tomando fondos del Tesoro Nacional? ¿Te viste como la provincia de Santa Fe aparece en el medio de una decisión conflictiva, polémica y que va a tener gran impacto en el futuro? ¿Cómo lo pensás? Sí, en principio el fallo de la Corte nos parece que es un fallo justo, quizás debió haber salido antes, pero entendemos también las razones políticas por las cuales probablemente la Corte lo demoró hasta este momento. ¿Es para perjudicar, beneficiar a quién? ¿Cómo se entiende? Se puede leer de diversas maneras, pero lo cierto es que es una resolución justa, era una detracción que no correspondía, que no podía hacerse de manera unilateral como se venía haciendo, y es una reivindicación legítima de Santa Fe y de algunas otras provincias. No le corresponde a todas las provincias, en primer lugar porque no todas las provincias han mantenido sus cajas de jubilaciones como Santa Fe o como Córdoba, y además no todas las provincias denunciaron el pacto fiscal como lo hizo Santa Fe en el año 2006, con la gobernación de Jorge Obey. Disculpa, te interrumpo, ¿no te parece correcto la interpretación que hace la presidenta? No, no me parece correcto porque generaliza, lo convierte en un problema prácticamente insalvable para el próximo gobierno. Lo de Santa Fe, Córdoba y San Luis era complicado, pero se podía haber, digamos, manejado. La Corte habilitó un mecanismo de negociación, pero al generalizarlo, lo convierte en un problema casi insalvable para cualquier gobierno, y además porque no corresponde, porque por lo que digo antes, no a todas las provincias le corresponde este reclamo. ¿La Corte va a volver a intervenir con eso o no? No lo sé, habrá que ver cuál es la actitud del gobierno entrante, si vuelve atrás con esa decisión, si la sostiene. ¿Puede volver atrás con ese decreto, digamos? No lo sé, supongo que lo estarán analizando. Claro. El fallo de la Corte en lo que respecta a Santa Fe es muy claro, es respecto de la deuda que asciende aproximadamente a 22.000 millones de pesos a valor constante o a valor histórico, establece un plazo de 120 días para buscar una negociación. Nosotros obviamente estamos dispuestos a una negociación razonable, que no ponga en riesgo las finanzas del gobierno nacional, pero que nos permita así recuperar esos recursos para la obra pública. Y por otro lado establece la obligatoriedad de no seguir haciendo esa detracción al futuro. Así que espero que en el caso nuestro se cumpla con el fallo de la Corte. Claro, uno dice, esa decisión de la Corte y luego ampliada por la presidenta, de algún modo pone en riesgo toda la tarea de política social que tiene el ANSES. ¿Ustedes coinciden con esa amplitud, ese abanico de política social que tiene el ANSES? Digo, porque ahora Macri puede decir, bueno, no tengo plata para todo esto, entonces la recorto. Bueno, ¿cómo podría ser la interpretación ahí? Yo creo que el tema se puede resolver, obviamente, reasignando recursos. Nosotros no de ninguna manera pensamos que... Deba achicarse eso, digamos. Que de ninguna manera pensamos que haya que achicar el gasto social, al contrario. Nos parece que las políticas sociales no solo hay que sostenerlas, sino que hay que profundizarlas. Habrá seguramente que reasignar recursos, es el debate que también propone la Corte en el fallo, ¿no? El debate más profundo sobre la ley de coparticipación federal. ¿Y cómo se puede dar ese debate, Miguel? Porque uno dice, ¿qué provincia va a decir, está bien, reasignamos porcentaje, a mí dame menos? Tenía el 5, dame el 3,5. No, bueno, digamos, a ver. Digo, por ahí lo estoy simplificando, pero no sé cómo se puede dar ese debate. Está bien, el gobierno nacional ha concentrado recursos y los ha manejado según sus propios criterios. Por ejemplo, la vivienda social. Santa Fe en 8 o 9 años no recibió dinero para la vivienda social, y provincias que tienen la tercera o la cuarta parte de la población de Santa Fe han recibido 30, 40.000 soluciones habitacionales.
por ejemplo, si esos recursos se siguen aportando para la vivienda, pero se distribuyen de otra manera, son formas digamos, de reacomodar los recursos de una manera más equitativa. Sin discrecionalidad. Con menos discrecionalidad y con más equidad en términos de población, de necesidades básicas insatisfechas. Claro, un esquema. Digo, eso no implicaría cambiar los porcentajes, por ejemplo, de que tal provincia recibe tanto. Bueno, creo que hay que poner todas las cosas en debate, ¿no? Esos porcentajes son porcentajes que se establecieron hace muchísimos años, las realidades de la provincia han cambiado. Me parece que es un buen debate para la Argentina que viene, discutir federalismo y discutir cuál es la competencia de las provincias, cuáles son las responsabilidades y cuáles son los recursos que nos corresponden, ¿no? Claro. En la provincia de Santa Fe, con tu gobierno, como decías, hay una continuidad de una política. Digo, pero a nivel nacional se produjo un cambio enorme. ¿Hay chance de que Mauricio Macri, cómo lo ves, que se pueda un choque cultural complejo que pueda poner en riesgo algo? ¿Cómo ves esto? La sociedad votó para hacer un giro tan marcado como aparentemente vendría a señalar Macri. Digo, uno mira el gabinete, ve CEOs de grandes empresas y ¿qué pasa con eso? Hay como dos lecturas que se puede hacer. Yo creo que hay un sector importante de la sociedad que lo votó a Macri, tal vez no tan convencido de sus propuestas ideológicas o económicas, sino más bien en la búsqueda de un clima político distinto, de menos confrontación, de menos utilización discrecional de los instrumentos del Estado, de menos corrupción. Estas cosas que sobre todo en los sectores medios urbanos tienen mucho peso, ¿no? Son cuestiones subjetivas, cualitativas, pero que tienen peso en determinados sectores de la opinión pública. Pero creo que también estamos frente a una sociedad que no está dispuesta a retroceder, ni los trabajadores, ni los sectores populares que avanzaron en sus conquistas, que avanzaron en la capacidad adquisitiva de los salarios, etcétera. Ni tampoco los empresarios, que no les ha ido mal en estos tiempos, ni los productores agropecuarios. Y todo el mundo quiere ir por más, nadie está dispuesto acá a resignar una parte de lo que está recibiendo. Con lo cual, digo, el escenario para el gobierno nacional es complejo. Es complejo, porque no estamos saliendo de una crisis como fue en el 2001, donde todos estábamos dispuestos a ceder algo porque sabíamos que la cosa no andaba. Acá venimos de una época que ha sido buena, de consumo, de viajes al exterior, de turismo. La gente ha expandido su capacidad de consumo, ha habido movilidad social. Entonces, digo, guarda, es un desafío para el gobierno nacional ver cómo ordena la economía, baja la inflación, ajusta el tipo de cambio, baja retenciones como ha prometido, pero al mismo tiempo que eso no produzca impactos sociales que desacomoden la realidad de cada uno de los sectores, ¿no? Mirándolo fuera de cualquier análisis económico fino, simplemente como desde la calle uno dice, bueno, esto para que funcionen estos dos aspectos de manera simultánea, no hay otro camino que el endeudamiento, digamos, y hay que ver en qué condiciones y a quién le vamos a deber. Por eso digo, no, creo que el camino que tiene por delante el gobierno es complicado, es difícil, no tiene un escenario fácil ni en la economía ni en la gobernabilidad, digamos, ¿no? Obviamente habrá que ver su capacidad de negociación, su capacidad de generar acuerdos con el peronismo, con los gobernadores, con las otras fuerzas de oposición, al interior mismo del Frente Cambiemos, que es un frente bastante diverso también. Su capacidad de diálogo con las organizaciones gremiales, que es clave en la Argentina, con los sectores de poder económico. Bueno, es un interrogante, habrá que verlo. Un interrogante también la tesis del aluvión de inversión porque se gana confianza. La confianza es un elemento en la economía innegable, pero hay que ver qué dimensión tiene esa confianza. Sí, no creo que haya nada de eso que produzca cambios de un día para otro, ¿no? Todas estas cosas son procesos, creo que los inversores, tanto nacionales como extranjeros,
se van a tomar un tiempo para ver cómo marchan las cosas antes de tomar decisiones importantes. Ojalá que le vaya bien al gobierno, creo que nadie apuesta aquí al fracaso, al contrario, Santa Fe en particular es una provincia que necesita reactivar su aparato económico y su aparato productivo y necesitamos de algunas medidas macroeconómicas que alienten la producción agropecuaria, la industria, que la pongan en mejores condiciones para exportar, así que esperamos que esto ocurra. Miguel, en la provincia de Santa Fe, especialmente en Rosario, una ciudad que se calificó a nivel nacional durante 2 décadas de modo positivo, en los últimos, incluso se construyó en ciudad turística y otros valores más, en los últimos años se resignificó para mal a partir de la cuestión de la seguridad. ¿Hay una chance de hacer algo distinto en ese sentido? ¿Hay una chance con los recursos que hay a mano? Sí, sí, no solo que hay una chance, sino que hay una obligación, una necesidad, ¿no? Creo que sí. Recursos se han puesto mucho en estos años en la seguridad, o sea, no ha sido un problema de recursos económicos en todo caso, sino de gestión, de organización, digamos, de capacidad de interactuar con los distintos factores que tienen que ver con la seguridad, porque a veces focalizamos toda la mirada, la ponemos en la policía, pero la policía es una herramienta más, la justicia es muy importante, la interrelación con los organismos nacionales es muy importante, las políticas de inclusión social son muy importantes, la prevención de las adicciones es otro tema poco abordado pero fundamental, las políticas juveniles. Necesitamos abordar la problemática de la seguridad desde todos los ámbitos de una manera convergente y mostrar otros resultados, así que yo estoy totalmente claro en ese objetivo, hemos armado un buen equipo de seguridad, tengo confianza en que vamos a lograr mejores resultados. Uno dice, bueno, la clave también es la policía, el recurso humano ahí, ¿no? Y ese recurso no construye confiabilidad por ahora, y requiere tiempo para... pero necesitamos trabajar sobre esto. Creo que como en todos lados, y mi experiencia en la administración pública me lo demuestra, hay gente valiosa, hay gente comprometida, hay gente experimentada, hay que ver cómo a toda esa gente le damos espacio para que puedan realmente liderar un proceso distinto. Creo que hay que trabajar fuertemente en los primeros meses en la capacitación de cuadros medios, porque tenemos una gran crisis de cuadros medios, tenemos jefes policiales y una gran tropa que ha crecido mucho en estos últimos años porque se incorporaron casi 5.000 efectivos, pero con muy escasa experiencia y formación. Entonces tenemos que llenar el medio de la pirámide. Por último, cortito que estamos sin el tiempo, digo, algunos prometieron y lo hicieron, como en el caso de Daniel Scioli, esta cosa de inundar el territorio con una gran cantidad de efectivos. Otros dicen, no, hay que profesionalizar arriba, menos, pero con más información, con más tecnología. ¿Por qué modelos te inclinás o por otra cosa? Yo creo que ha habido un crecimiento y una incorporación muy importante en estos años, como te decía, casi 5.000 efectivos en 4 años. Yo creo que ahora tenemos que parar un poco la pelota y trabajar mucho más en la formación de los cuadros intermedios, ¿no? Necesitamos que toda esa tropa tenga buena conducción para que sea operativa, para que dé resultados, para que vaya desarrollando una actividad de prevención en el territorio. Así que nuestra idea es mantener un nivel de incorporación suficiente para cubrir las bajas, es decir, para mantener el equilibrio, pero trabajar mucho más en la calidad que en la cantidad. Gracias por acompañarnos, Miguel. No, gracias a vos, Rodolfo, un gusto.